Antes de comenzar a estudiar las características históricas de la antigua Grecia, tenemos que realizar un breve marco geográfico de esta zona concreta del Mediterráneo. Estoy seguro de que muchos de vosotros ya sabéis dónde se encuentra Grecia. No sé nada. Pero por si hay algún despistado, vamos a situarlo en el mapa. La antigua Grecia se encuentra en el sur de Europa y en el Mediterráneo oriental. Todo lo que hoy conocemos como Grecia se sitúa en tres zonas distintas. En primer lugar, la península balcánica, en la que se encuentra la mayor parte de su territorio. Luego, la península del Peloponeso. Y por último, las islas del mar Egeo. ¿Cuáles son las características geográficas de este territorio? Pues bien, en primer lugar tenemos que saber que es un territorio montañoso y muy abrupto, con lo cual nos encontramos con estrechos valles separados por altas montañas. Este paisaje abrupto de la antigua Grecia tuvo sobre sus habitantes unas consecuencias muy importantes. Por ejemplo, al estar más seguras entre montañas, las ciudades griegas prosperaron más, debido a que no tenían que estar tan preocupadas por ataques del exterior. La antigua Grecia era, por así decirlo, una barrera natural contra otros pueblos hostiles que se encontraban tanto en el Mediterráneo como en las zonas europeas. De la misma forma, debido a la separación natural que había entre estas ciudades, no se consolidó ningún reino en la antigua Grecia más poderoso que el resto, por lo que las ciudades prosperaron autónomas. Es decir, las dificultades de comunicación hicieron que ninguna ciudad pudiese desarrollar en el territorio griego un imperio, como hemos visto en otros temas como Mesopotamia o Egipto. Y en materia económica, ¿qué consecuencias tenía estas características geográficas? Pues bien, debido a las dificultades de comunicación terrestre por las montañas y los estrechos valles, la comunicación marítima era la actividad económica más importante, es decir, el comercio y la pesca. La agricultura, en cambio, no tenía mucha importancia debido a la dificultad para poder cultivar en estas zonas tan abruptas. Ello hacía que si los griegos querían sobrevivir en su propio territorio, no les quedase otra alternativa que la salida al Mediterráneo. Ello convirtió a los griegos, como veremos más adelante en este vídeo, en uno de los más importantes colonizadores del Mediterráneo, junto a los pueblos fenicios. ¿Cuáles son las fases por las que pasa la historia de la antigua Grecia? Pues como podemos ver en la siguiente imagen, la antigua Grecia pasó por numerosas etapas, unas etapas que abarcan un periodo de prácticamente 3000 años de duración. Comenzando por el principio, podemos preguntarnos ¿cuáles son los orígenes de la civilización griega? Pues bien, los orígenes de Grecia se sitúan en dos lugares en concreto de este territorio griego que ya hemos visto anteriormente, en la península del Peloponeso y en una isla, la isla de Creta. En estos dos lugares griegos se desarrollaron dos prósperas civilizaciones en torno al segundo milenio antes de Cristo, que fueron contemporáneas a los egipcios y a los mesopotámicos. Hablamos de Creta y Micenas. Vamos a centrarnos ahora en la civilización cretense, Pues muy bien, o también llamada civilización minoica. Esta civilización se desarrolló en la isla de Creta, al sur del territorio griego, entre los años 2600 y 1450 a.C. ¿Cuáles son las características de la civilización minoica? Vamos a verlas de manera muy resumida. En primer lugar, se caracterizó por una grandísima importancia en el comercio marítimo, también en la arquitectura, con la construcción de grandes palacios, como el Palacio de Nosos, que contaba con más de 1000 habitaciones y era uno de los más grandes construidos en aquel periodo de la historia. Y también, muy importante, con el desarrollo de dos tipos de escritura. Dos tipos de escritura que serán una evolución de la escritura pictográfica, la llamada lineal A y, posteriormente, la lineal B. ¿Sabías que uno de los más importantes mitos de la historia griega se desarrolló en la isla de Creta? Pues bien, uno de los episodios mitológicos más famosos y conocidos de los antiguos griegos es el mito cretense del laberinto del Minotauro. Según el mito del laberinto del Minotauro, un rey cretense llamado Minos, del cual proviene el nombre de la civilización minoica, encerró en un laberinto a una horrible bestia mitad hombre, mitad toro, el Minotauro, la cual se alimentaba cada año de jóvenes de las familias más nobles de la ciudad, que el rey le daba como tributo. Y aquí entra en juego otro héroe griego, Teseo, el cual con la ayuda de la hija del rey, Ariadna, logró entrar en el laberinto, matar a la bestia y salir de él. Por ello, Minos mandó encerrar en el laberinto a su creador, al arquitecto Dédalo. Junto a Dédalo encerró también a su hijo, Ícaro, y padre e hijo intentaron escapar ideando la construcción de unas alas un poco especiales, pues estaban hechas de cera. Y las alas funcionaron, pero Ícaro se acercó demasiado al sol
y sus alas se derritieron, por lo cual se precipitó contra el mar y acabó ahogado. Quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora y voló y me hizo volar y yo volé de él. Otra de las grandes civilizaciones que significaron el origen de Grecia fue la micénica, que vivió contemporánea a la civilización minoica. La civilización micénica se desarrolló en la península del Peloponeso entre los años 2000 y 1600 a.C. La civilización micénica tenía su origen en unos pueblos venidos de los Balcanes, los llamados aqueos, que se establecieron en esta zona para fundar varias ciudades, como por ejemplo Micenas, cuyo nombre da origen a esta civilización. Al contrario que la minoica, que se caracterizaba por el comercio marítimo, los micénicos eran grandes guerreros. Por ejemplo, llegaron a conquistar la isla de Creta, adoptando por ello la escritura conocida como Lineal B. Los micénicos eran un pueblo guerrero que debido a sus ansias de conquista conquistaron no solo Creta, como hemos visto anteriormente, sino también otras ciudades del Mediterráneo, por ejemplo en la península itálica o en Asia Menor. En Asia Menor nos encontramos en este momento con otro de los mitos tan importantes de la antigua Grecia, el mito de la guerra de Troya. Según el mito micénico, la guerra de Troya ocurrió en el siglo XII a.C. y la conocemos gracias a dos libros, la Ilíada y la Odisea, escritos por el escritor griego Homero, que vivió en el siglo VIII a.C. En resumidas cuentas, en Troya teníamos a un rey llamado Príamo, cuyo hijo Paris se enamoró de la mujer del rey de Esparta, Menelao. Esta mujer se llamaba Helena. Helena se fugó a Troya con Paris y los principales reyes micénicos se pusieron de acuerdo para ir a Troya a vengar esta afrenta. Un ataque que, debido a las inexpugnables murallas de la ciudad, duró más de 10 años y en él, por ejemplo, participaron personajes mitológicos como Aquiles. La guerra de Troya terminó cuando el más listo de la clase, Ulises, ideó una estratagema para poder conseguir entrar en Troya. ¡Hola, Olita, Ulises! Este estúpido rey de Troya. Creo que puedo decir en nombre de todos los griegos que esta guerra está durando demasiado. Y así desde dentro poder conquistar la ciudad. Ello lo consiguió gracias al caballo de Troya. ¡Matadlos a todos! Pero dejamos atrás los mitos para continuar estudiando la historia de la antigua Grecia y sobre todo sus orígenes. Si recordamos la imagen del eje cronológico de las etapas por las que pasa la historia de Grecia, podemos ver que después de la civilización micénica y de la guerra de Troya nos encontramos con una llamada época oscura. Oye, ¿quién ha apagado la luz? Una época oscura que dura varios siglos y en la cual apenas tenemos información relevante. Por ejemplo, dejó de escribirse. Afortunadamente para la historia griega y para la historia del mundo, la época oscura llega a su fin en torno al año 800 a.C., cuando las polis comienzan a hacerse importantes y a prosperar. Las polis son las ciudades griegas, cuyas características veremos en vídeos posteriores, pero sí algo tenemos que saber con exactitud, y es que estas ciudades conformaban una civilización unitaria, una civilización que tiene como base lo que hemos visto anteriormente, Creta y Micenas. Ello hará que en estas ciudades griegas aparezcan una serie de características comunes. El primero de los rasgos comunes que tendrán estas ciudades que se desarrollarán en Grecia como una civilización común será la lengua, porque todas ellas hablarán y escribirán el griego. Asimismo, todas estas ciudades tienen unos mitos y leyendas comunes, por ejemplo los que ya hemos visto en este vídeo con anterioridad, el mito cretense del laberinto del Minotauro y el mito micénico de la guerra de Troya. Además, y como veremos en vídeos posteriores, todas estas ciudades desarrollarán una religión común. ¡Qué enternecedor! No me había sentido tan atragantado desde que comiendo un cóctel se me atascó una gamba, ¿eh? Y además también celebraban fiestas comunes, como por ejemplo las Olimpiadas, las cuales estudiaremos más adelante y que, como supongo que ya sabréis, aún siguen celebrándose a día de hoy. The Olympic Games are not only a celebration of sport. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche.
Todo ello hacía que estas ciudades griegas tuvieran un sentimiento común de pertenencia a un territorio. Todo ese territorio que hoy podemos situar en la antigua Grecia, y en el que compartían lengua, costumbres, ritos, leyendas, etc. Debido a que en torno al siglo VIII las ciudades griegas comenzaron a prosperar y a hacerse cada vez más poderosas, la agricultura, esa que como ya hemos visto tenía muchas dificultades para practicarse, no pudo dar alimento a toda la población de estas ciudades griegas. ¡A robar cartera! ¡Porque no hay pasto para comer! Por lo que los griegos tuvieron la necesidad de salir al Mediterráneo, con el que los griegos dieron comienzo en el siglo VIII a un proceso de colonización. Colonizar es, según el diccionario, establecerse en un territorio alejado de su región de origen con la intención de poblarlo y explotar sus riquezas. Y ello nos recuerda a otra civilización un poco más antigua que ya lo hicieron en primer lugar. Hablamos de los fenicios. En torno al 1500 y al siglo IV a.C., los fenicios también fundaron nuevas ciudades a lo largo de todo el Mediterráneo, como por ejemplo la ciudad de Gadir, la actual Cádiz, fundada, según los textos antiguos, 80 años después de la guerra de Troya. ¿Quiénes eran estos fenicios? Pues un pueblo situado en la costa oriental del Mediterráneo que se organizaba, como también los griegos, en ciudades-estado, de las cuales la más importante era Tiro. Al igual que los griegos, los fenicios se caracterizaban por ser expertos navegantes, y una característica importante es que inventaron el primer alfabeto, que será la base de los alfabetos que vendrán más adelante, como el griego que veremos en este tema, o el alfabeto latino de los romanos. ¿Por qué son importantes los fenicios para la colonización griega? Pues porque fueron un precedente. Un poco después, al igual que los fenicios, los griegos fueron fundando colonias por todo el Mediterráneo con el objetivo de obtener materias primas. Esta colonización griega se realizó en torno a los siglos VIII y VII a.C., expandiéndose por zonas tanto de la península itálica como de la península ibérica. Las colonias se fundaban en zonas de costa y mantenían contactos comerciales con los pueblos autóctonos que vivían en estas zonas, así como también con la ciudad fundadora, que era llamada metrópoli.